Agradecemos por su presencia hoy y por estar dispuesto a compartir su testimonio con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de Avery Bennett, una mujer que enfrentó una experiencia de casi muerte y regresó con una perspectiva transformadora sobre lo que existe más allá de la vida que conocemos. Prepárense, pues esta historia tiene el poder de tocar el corazón y provocar reflexiones profundas. Agradezco de corazón por estar aquí, y ahora le paso la palabra a Avery. Yo soy Avery Bennett, y durante mucho tiempo, nunca imaginé que estaría compartiendo una experiencia tan intensa. Guardé esta vivencia solo para mí, pero llegó el momento de compartirla. No era por temor a lo que los demás pudieran pensar, sino porque, en realidad, aún estaba en busca de comprensión. ¿Cómo podemos traducir en palabras algo que trasciende nuestra propia realidad? ¿Cómo describir una experiencia que transforma completamente nuestra percepción sobre la vida y la muerte? Ahora siento que he llegado al momento adecuado para compartir mi historia. No soy una experta, solo una madre común que enfrentó algo más allá de lo que jamás imaginé que fuera posible. Enfrenté la muerte y de alguna manera volví. Esta experiencia transformó completamente mi percepción sobre la vida y todo lo que me rodea. Mi historia va más allá de un simple momento de terror. Es un viaje de confrontar la propia mortalidad y emerger con una nueva perspectiva sobre la vida. A veces, es necesario sumergirse en las profundidades de la oscuridad para realmente percibir la luz. Antes de que todo esto sucediera, llevaba una vida que muchos considerarían común, llena de altibajos. Soy madre de Dylan, mi amado hijo, que utiliza silla de ruedas desde los 8 años. Desde entonces, esa ha sido mi prioridad. Estuve casada con Simon, y nuestra vida parecía estable y feliz, hasta que una traición inesperada sacudió completamente nuestra relación. En los meses que precedieron a esa noche, me sentía completamente exhausta. Un molesto persistente en mi brazo izquierdo me acompañaba, pero lo ignoré, demasiado sumergida en las demandas del día a día. Entonces, en una noche aparentemente común, todo cambió. Cruzar la línea entre la vida y la muerte se reveló como una experiencia transformadora. Estoy aquí para compartir lo que viví, con la esperanza de que esta historia resuene con alguien y ofrezca una nueva perspectiva sobre la vida. Comprendo que es común sentir escepticismo respecto a lo que estoy a punto de contar. Para muchos, esta historia puede sonar como un cuento de hadas o incluso algo difícil de creer. Sin embargo, puedo asegurar que cada palabra que voy a compartir es absolutamente verdadera. La vida, de hecho, tiene el poder de sorprendernos con sus giros, ¿no es así? Mi narrativa comienza en un lugar sombrío, pero a lo largo del camino se transforma y nos conduce de vuelta a la esperanza. Esta es la narrativa de mi viaje a través de la muerte y las lecciones que aprendí del otro lado. Una historia repleta de sufrimiento, amor, elecciones desafiantes y el descubrimiento de un nuevo propósito. Mi esperanza es que esta experiencia resuene en ustedes e inspire una profunda reflexión sobre la vida y las decisiones que tomamos cada día. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Los meses que precedieron a aquella noche transformadora estuvieron llenos de caos. Mi matrimonio se había convertido en una fachada vacía, y yo luchaba por juntar las piezas tras una traición devastadora. Simón, el hombre a quien dediqué años de mi vida y padre de mi hijo, no solo me decepcionó, sino que también destruyó la confianza que tenía en la persona que consideraba mi mejor amiga. El golpe fue devastador. Al descubrir que él estaba con ella, la situación se volvía aún más cruel al saber que ella estaba embarazada. La humillación se apoderó de mí al darme cuenta de que esta historia íntima se había vuelto pública. De repente, mi dolor estaba expuesto, a merced de las miradas curiosas y de los comentarios ajenos. Por donde quiera que pasara, sentía las miradas de pena y los susurros siguiéndome. Era como si estuviera desmoronándome por dentro, y al mismo tiempo tenía la responsabilidad de cuidar de mi hijo, Dylan, que estaba en una silla de ruedas desde los 8 años. Las batallas que enfrentábamos eran dolorosas, y pasaba noches en vela, atormentada por las limitaciones que él podría tener que enfrentar. Deseaba profundamente que él pudiera vivir sin limitaciones. Fue en ese mismo periodo que comencé a sentir un dolor peculiar en el brazo izquierdo. No era un dolor común. Era una sensación incómoda de adormecimiento y debilidad, como si estuviera cargando el peso del mundo sobre mis hombros. Pero, ¿quién realmente tenía tiempo para reflexionar sobre eso? Todos parecían más preocupados por el escándalo que por mi salud. Y en cuanto a Simon, al descubrir que el bebé de mi ex amiga no era suyo, se lanzó en un intento desesperado de arreglar la situación. Él imploró por perdón, afirmando que deseaba reparar lo que había sido destruido.
Pero, ¿cómo reconstruir algo después de una traición tan profunda? Cada uno de sus intentos parecía solo agravar el dolor, como si estuviera echando sal en una herida abierta. El amor que antes existía se transformó en un resentimiento amargo. Siempre que el recuerdo de la traición surgía, traía de vuelta la humillación y el dolor, como un eco insoportable. Sus palabras resonaban vacías, como ecos perdidos en una sala desierta. Me sentía atrapada en un matrimonio sin propósito, viviendo una vida que ya no parecía ser la mía. La voluntad de escapar crecía cada día, pero no sabía por dónde empezar. Cada día, el desgaste físico y emocional se volvía más intenso. Mi cuerpo dolía y mi alma estaba destrozada, sin que yo supiera lo que aún estaba por venir. Sentía que estaba llegando a mi límite, y algo se acercaba en el horizonte, algo que transformaría mi vida de una manera que jamás podría imaginar. Esa noche llegó envuelta en un silencio familiar, como tantas otras que ya he vivido. Anhelaba un poco de normalidad, una manera de escapar de la tensión que parecía dominar cada aspecto de mi vida. Así, al decidir jugar al póker con amigos, encontré el desvío ideal, una pausa refrescante para olvidar, aunque sea por un instante, todo lo que me preocupaba. En esas horas, me sentía como la verdadera Avery Bennett. No era la mujer traicionada, ni la madre preocupada. Era solo yo misma. Las risas que resonaban alrededor de la mesa traían una ligereza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, como si fuera una bocanada de aire fresco, después de haberme sentido sofocada durante tanto tiempo. Ciertamente la paz es efímera. Tan pronto como comencé a experimentar un destello de felicidad, Simon apareció, tambaleándose, como si estuviera decidido a destruir ese breve instante de alegría. Siempre ha tenido el don de arruinar cualquier momento feliz que lograra conquistar, y esa noche no fue diferente. Sus ojos estaban enrojecidos, y el olor a alcohol era inconfundible. Él claramente había bebido de más, y en un tono autoritario, exigió que regresara a casa con él. En cuestión de segundos, una avalancha de emociones me invadió: ira, miedo de lo que podría suceder si decía que no, y una profunda fatiga, casi paralizante. Por un motivo que aún no consigo comprender, terminé cediendo a la petición. Tal vez estaba simplemente demasiado exhausta para continuar la batalla. O quizás, en un rincón olvidado de mi corazón, todavía hubiera una pequeña chispa de esperanza de que, de alguna manera, la redención pudiera ser posible. O quizás solo era el deseo de cerrar esa situación y regresar con mi hijo. Simón, aún ebrio, insistió en que condujera su coche nuevo. Nunca había puesto las manos en el volante de ese vehículo antes, y la idea de manejar algo tan desconocido me puso nerviosa. Sin embargo, una vez más, encontré más sencillo estar de acuerdo que plantear objeciones. Entramos en el coche y el aire estaba cargado, lleno de tensiones que no se decían. El viaje parecía interminable, y podía sentir la mirada de Simon sobre mí, observándome atentamente. Apreté el volante con tanta fuerza que mis dedos se pusieron pálidos, completamente absorta en la carretera frente a mí. El silencio dentro del coche era pesado, casi insoportable, hasta que Simon decidió romperlo. Él comenzó a hablar sobre nuestro matrimonio, expresando su deseo de volver al pasado. Sus palabras estaban entrelazadas con una mezcla de arrepentimiento y acusaciones, creando una atmósfera tensa y cargada. En un momento pedía perdón. En el siguiente, me culpaba por no haber podido superar nuestros problemas. Entonces, en un instante inesperado que cambiaría todo, él extendió la mano y tomó la mía. No fue un toque suave, sino una presión intensa, casi implosiva. Sentí cuando él sacó el anillo de diamante, ese mismo que él había puesto en mi dedo años atrás. Un símbolo de amor que, ahora, parecía solo un recuerdo de un pasado distante. Instantáneamente retrocedí. El anillo aún llevaba un significado especial para mí, no por causa de Simon, sino por quien yo ya fui. Una mujer que creía en el amor y en la lealtad. Ese simple gesto de resistencia despertó una furia en Simon. Nunca había presenciado en el rostro de Simon una combinación tan intensa de ira y algo perturbador. Antes de poder comprender la situación, se lanzó sobre mí. En cuestión de segundos, me encontré atrapada en el banco, su peso oprimiéndome, mientras sus brazos me inmovilizaban con una fuerza que nunca había experimentado. El aire estaba impregnado con el fuerte olor a alcohol, convirtiendo cada respiración en un desafío. Donde antes veía ternura, ahora había una furia aterradora reflejada en sus ojos. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta, ahogada por el apretón de su antebrazo en mi cuello. La presión me envolvía como una niebla densa, y mi pecho ardía
ansiando por aire. Con las manos alejadas del volante, comencé a rasguñar sus brazos, pero era en vano. Él era mucho más fuerte, impulsado por la fuerza del alcohol que corría por sus venas. Todo a mi alrededor comenzó a envolverse en sombras, mientras puntos negros danzaban ante mis ojos. El sonido de mi corazón pulsaba fuerte en mis oídos, como si fuera una cuenta regresiva. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que estaba librando una batalla contra mi propio cuerpo, desesperada por un aire que parecía inalcanzable. En medio de todo este caos, las imágenes de mi hijo, Dylan, comenzaron a invadir mi mente. No podía alejar el pensamiento de cómo él enfrentaría mi ausencia, especialmente teniendo en cuenta los desafíos que ya tenía que afrontar. Reflexioné sobre mi familia, mis amigos, las conversaciones que quedaron inconclusas y los sueños que aún no había perseguido. Cuando todo parecía perdido, algo extraordinario sucedió. Fue como si un peso inmenso hubiera sido quitado de mí. De repente, la agonía y el miedo se disiparon, dando lugar a una nueva esperanza. Me sentía ligera, como si estuviera flotando por encima de todo. Por un breve momento, pensé que había perdido la conciencia, pero fui tomada por una claridad sorprendente. Conseguía ver a Simon, aún presionando el cuerpo inerte a mi lado, y entonces me di cuenta. Ya no estaba atrapada en mi cuerpo. Me dejaba llevar, observando todo a mi alrededor como si estuviera inmersa en una película surrealista. Vísimo, finalmente comenzó a entender lo que había hecho. Soltó mi cuerpo y lo balanceó, llamando mi nombre. Deseaba responder, pero la verdad era que ya no pertenecía más a ese mundo. Entonces, una comprensión profunda me alcanzó, como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Al cruzar al otro lado, en lugar de ser dominado por el pánico, una sensación abrumadora de tranquilidad me envolvió. Fue en ese instante que algo aún más extraordinario sucedió. Una luz surgió, cálida y hipnotizante, más radiante que todo lo que jamás había presenciado. Ella me envolvió en un amor que ni siquiera sabía que existía. Con una claridad inexplicable, me di cuenta de que mi viaje apenas comenzaba. Esa luz radiante me envolvía, alejándome de la escena, de Dylan e incluso de mi propio cuerpo inmóvil. Era como flotar, pero al mismo tiempo era mucho más que eso. Fui suavemente conducida por una fuerza amorosa, donde el miedo y el dolor no tenían lugar. Solo permanecía una profunda sensación de seguridad y pertenencia. A medida que me distanciaba de aquel momento caótico, me di cuenta de que mi conciencia se expandía. Mis percepciones se ampliaban, trascendiendo lo físico, como si pudiera captar todo al mismo tiempo. Los colores brillaban con una intensidad sorprendente, los sonidos reverberaban de manera envolvente, y la energía a mi alrededor parecía vibrar en sintonía con mi ser. De repente, me vi en un lugar que las palabras simplemente no pueden capturar. Era como si estuviera en todos lados al mismo tiempo y al mismo tiempo en ningún lugar. El concepto de tiempo se deshizo ante mí. Pasado, presente y futuro se entrelazaron en un único flujo continuo. Mientras intentaba comprender esta nueva realidad, me di cuenta de que cosas que antes parecían tan distantes comenzaron a revelarse. Era como si tuviera acceso a todo el conocimiento del universo, y todo, de repente, cobrara sentido. Aquí, tuve la reveladora percepción de la esencia de la vida, de la verdadera naturaleza del amor y de la profunda conexión que une todo en una red intrincada. Cada elección que hacemos, cada acción que tomamos, deja una marca indeleble en el vasto tejido de la existencia. En lugar de ver mi vida como una simple línea de tiempo, comencé a verla como un rico mosaico, donde cada momento, cada conexión y cada desafío enfrentado se entrelazan para formar la persona que soy hoy. Reflexioné sobre los errores que cometí, reconociendo las lecciones valiosas que trajeron. Curiosamente no sentía arrepentimiento. Al contrario, había una claridad y una aceptación que me envolvían. En medio de esta realización, una presencia se hizo sentir a mi alrededor. No era una figura en el sentido convencional, sino una energía vibrante de amor incondicional, que me proporcionó una sensación de total seguridad. Era como un faro, iluminando mi camino y ayudándome a navegar por pensamientos y emociones. Nos comunicábamos sin palabras, a través de un profundo intercambio de sentimientos y comprensión. Mis indagaciones sobre el sentido de la vida, las razones del sufrimiento y lo que existe más allá de la muerte, eran respondidas con una claridad instantánea, como si las respuestas siempre hubieran estado allí, esperando que yo las descubriera. Veo la vida en la Tierra como una fascinante jornada de aprendizaje,
donde los desafíos se convierten en escalones esenciales para nuestro crecimiento. El amor, esa fuerza poderosa que permea el universo, se revela aún más trascendente que la propia muerte. En este contexto, mis pensamientos se volvieron hacia Simao y sus acciones. En lugar de dejar que la ira o el rencor se apoderaran de mí, elegí sentir compasión. Busqué entender su dolor, sus miedos e inseguridades, reconociendo que todos nosotros enfrentamos batallas internas. A pesar de que sus elecciones fueron equivocadas, logré vislumbrar el alma herida que se escondía detrás de ellas. En ese momento, me acordé de mi hijo Dylan, y un amor abrumador se apoderó de mí, expandiéndose sin límites. Me di cuenta de que, incluso frente a todas las dificultades, su vida llevaba un propósito profundo. Estaba destinado a transformar muchas vidas, compartiendo lecciones de coraje y resiliencia. Mientras absorbía estas revelaciones, una elección crucial se presentaba ante mí. Podía permanecer en este estado de comprensión y paz, o optar por volver a mi vida anterior. La decisión flotaba sobre mí, como una nube densa. Una parte de mi ser deseaba permanecer, explorar aún más este entendimiento recién descubierto. Fui envuelta por un amor y una sabiduría sin límites. En medio de esta paz profunda, algo extraordinario comenzó a emerger: una visión. Esta revelación me hizo darme cuenta de que mi tiempo en la Tierra aún no había llegado a su fin. Un renovado sentido de propósito y un coraje inquebrantable para enfrentar lo que estuviera por venir comenzaron a brotar dentro de mí. A medida que me adentraba en este estado elevado de conciencia, absorbiendo verdades universales y sintiendo una intensa conexión con todo a mi alrededor, el escenario a mi alrededor se transformó de manera sorprendente. De repente, mi mirada fue capturada por una escena impresionante, como si estuviera viendo una película que retrataba el futuro. Delante de mí, vi a mi hijo, a quien siempre imaginé atado a una silla de ruedas. Sin embargo, para mi sorpresa, él no solo estaba de pie, sino que caminaba con confianza. Parecía ser un poco mayor, quizás en sus 20 años, y su sonrisa era radiante y genuina. A su lado, una joven mujer compartía ese momento especial. Se miraban con un amor profundo, de la mano, y en ese instante me di cuenta de que ella era su esposa. Mi corazón se desbordó de alegría al ver a mi hijo sumido en un amor sincero y profundo. La escena se transformó una vez más, y ahora estaban en una casa acogedora y cálida. Dilo estaba en el suelo, jugando con 2 niños pequeños, mis nietos. El sonido de sus risas llenaba el ambiente, mientras los niños gritaban papá cada vez que él los levantaba y giraba. Era una felicidad contagiosa, y casi podía sentir la energía de esa interacción. Entonces, lo visualicé en su oficina, inmerso en sus tareas, rodeado de libros y papeles, con una expresión de profundo enfoque y determinación. Se había convertido en un profesional respetado, alguien que realmente impactaba la vida de las personas de manera significativa. La visión se desplegaba, revelando un futuro prometedor. Dylan, en un escenario iluminado, disertaba ante una audiencia de oyentes atentos, compartiendo su historia de resiliencia y tocando el corazón de todos los presentes. A continuación, vinieron los premios y los reconocimientos, celebrando sus valiosas contribuciones a la sociedad. Antes de continuar, solo una petición: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Lo vi envejecer con una gracia admirable, rodeado por el amor incondicional de su familia y por los amigos leales. A cada instante, Dylan emanaba una determinación contagiosa y una alegría genuina por la vida. Era exactamente el futuro que siempre soñé para él. Pero, ante tantas limitaciones, nunca imaginé que pudiera hacerse realidad. A cada cena que se desenrolaba ante mí, comprendí el verdadero significado de aquella visión. Era un recordatorio, un toque suave que me revelaba la importancia de mi presencia en la vida de mi hijo. Él necesitaría de mí no solo durante la infancia, sino también a lo largo de su camino, mientras crecía y se convertía en un adulto. Me di cuenta de lo fundamental que era mi papel en su transformación, de un niño que se movía en una silla de ruedas al hombre realizado y feliz que se había convertido ante mí. En ese momento, todo encajó perfectamente. Con una determinación inquebrantable, supe que era hora de volver. No importaba cuán desafiante fuera el camino por delante. La cuestión no se reducía solo a mí. Dylan contaría con mi apoyo. Necesitaría mi fuerza para enfrentar los obstáculos, para creer en sí mismo incluso cuando los demás dudaran. Juntos, iríamos a perseguir sus sueños, independientemente de las dificultades que surgieran. Incluso cuando la imagen de él comenzó a disiparse,
Los sentimientos que él despertó en mí permanecieron intensos. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Una mezcla poderosa de esperanza, fuerza y amor incondicional. Comprendía que el camino por delante estaría lleno de piedras, lleno de dudas y desafíos, pero finalmente, la claridad se había instalado en mi corazón. Yo llevaba un propósito, una razón poderosa para luchar con todas mis fuerzas. Cuando la última imagen de Dylan se desvaneció ante mí, me preparé para enfrentar lo que viniera. Mi corazón estaba decidido a regresar, a convertirme en la madre que él necesitaba, aquella que lo guiaría hacia el futuro brillante que un día soñé para él. Mientras tanto, antes de que pudiera regresar, una nueva jornada se presentaba ante mí. Era un viaje a un lugar que jamás imaginé que existiera, un destino que cambiaría radicalmente mi comprensión sobre la vida y la muerte. Cuando imaginé que la experiencia había alcanzado su ápice de intensidad, un giro brusco e inquietante me sorprendió. La luz acogedora que me envolvía comenzó a apagarse, dando lugar a una oscuridad densa y opresiva, como si estuviera corroyendo la propia esencia de mi ser. Me sentía siendo arrastrada hacia un abismo que desafiaba todo lo que creía saber. No era como los infiernos que solemos leer en las historias, sin demonios grotescos ni criaturas malignas. Era algo mucho más profundo, visceral y aterrador. El ambiente se volvía denso, una mezcla tóxica de azufre y desesperación que hacía que la respiración fuera casi imposible. La temperatura oscilaba de forma violenta, alternando entre un frío cortante y un calor abrasador. A mi alrededor, almas angustiadas, figuras fantasmagóricas, se retorcían en tormento. No estaban más atrapadas en cuerpos físicos, sino que estaban prisioneras de sus propias pesadillas. Algunas almas estaban rodeadas de llamas que, en lugar de consumirlas, solo prolongaban su sufrimiento interminable. Otras se encontraban envueltas en una oscuridad tan densa que parecía apagar cualquier vestigio de esperanza. Yo fui testigo de esas almas, obligadas a revivir sus peores momentos, aprisionadas en un ciclo sin fin de culpa y arrepentimiento. El sonido era ensordecedor, una orquesta gélida de sufrimiento, repleta de gritos y súplicas desesperadas por misericordia. Era un eco de desesperación que flotaba en el aire como una nevada densa. En medio de esta escena aterradora, algo capturó mi atención. Noté que algunas de aquellas almas atormentadas parecían haber sido cremadas tras la muerte. Con una mezcla de curiosidad y miedo, me volví hacia la delicada figura de luz que estaba a mi lado y, con la voz temblorosa de confusión y terror, pregunté: ¿estas almas llegaron a este lugar después de ser cremadas? Y la respuesta que buscaba no vino en forma de palabras, sino a través de una comprensión profunda. La cremación en realidad no es un pecado. Lo que realmente importa es la vida que llevamos, el recorrido que nos trajo hasta aquí, y no el estado físico de nuestros cuerpos después de la muerte. Este entendimiento me llevó a una profunda reflexión. Comencé a ver aquel lugar no como un castigo impuesto por un Dios implacable, sino como un espejo que reflejaba las elecciones y acciones de cada individuo durante su vida. Era fascinante observar cómo cada alma parecía moldear su propia interpretación del sufrimiento, fundamentada en las experiencias que vivieron, en los pensamientos que alimentaron y en las intenciones que llevaron a lo largo de la vida. He sido testigo de almas atormentadas, consumidas por el dolor que infligieron a otros, atrapadas en trampas que ellas mismas crearon, fruto de su codicia o egoísmo. Mientras algunas almas permanecían atrapadas por su indiferencia hacia el dolor ajeno, otras parecían estar allí por un motivo diferente: la incapacidad de perdonarse a sí mismas. Atrapadas en un ciclo interminable de arrepentimiento, se imponían un castigo incesante, atormentadas por sus propios recuerdos. Al presenciar esta escena, fui invadido por una ola de compasión. Muchas de esas almas parecían ajenas a la posibilidad de escapar de aquel lugar. Sus patrones arraigados y hábitos sofocaban cualquier esperanza de encontrar una salida. En ese instante, mis pensamientos se volvieron hacia Simon y la violencia que él había traído a mi vida. Una violencia que, de alguna manera, me condujo hasta aquí. Extrañamente, en lugar de sentir ira o el deseo de venganza, una profunda tristeza se apoderó de mí al mirarlo. Me quedó claro que, si él no cambiaba su camino, un destino similar podría estar esperándolo. Mi experiencia en aquel lugar sombrío me trajo una lección valiosa sobre la responsabilidad personal y el peso que nuestras decisiones cargan. Cada elección, cada palabra y cada acción lleva consigo el poder de elevarnos o hundirnos. En un determinado momento, sentí un leve tirón,
como si un hilo invisible me conectara de nuevo a mi cuerpo físico, trayéndome de vuelta a la vida que había dejado temporalmente. Esta transición ocurrió de forma gradual, pero tuvo un impacto profundo en mi vida. Con el peso de esta jornada a cuestas, comencé a ver el bien y el mal, el cielo y el infierno, bajo una nueva luz. Comprendí que estos conceptos no son meros lugares físicos, sino estados de ser, moldeados por las elecciones que hacemos a lo largo del camino. Mi vivencia en esta experiencia aterradora despertó en mí una nueva determinación para volver a abrazar la vida. Comprendí que tenía una misión esencial: cuidar de Dylan, ayudarlo a alcanzar su pleno potencial e inspirar a los demás a tomar decisiones más bondadosas, siempre buscando la luz, incluso en los momentos más oscuros. Con esta nueva comprensión y un propósito renovado, me sentía preparada para enfrentar cualquier desafío. Sin embargo, en un instante, todo cambió drásticamente. Fui abruptamente arrastrada de vuelta a mi cuerpo, sintiéndome atrapada en una celda de carne y hueso. Momentos atrás, me encontraba sumergido en un reino de paz infinita, con mi conciencia expandiéndose, llena de verdades universales. Ahora, todo eso parecía un sueño efímero, disipándose como la nieve bajo los primeros rayos de la mañana. Cuanto más me esforzaba por comprender ese conocimiento, más se me escapaba entre los dedos, como agua que se desvanece. Mientras luchaba por respirar, sentía que mis pulmones habían olvidado incluso esa función tan básica. A cada inspiración que intentaba, mi pecho se apretaba, probablemente como consecuencia de mis intentos desesperados de reanimarme. Cada latido de mi corazón era un esfuerzo colosal, un verdadero desafío. El dolor que se extendía por mi cuerpo era excruciante, pero al mismo tiempo, una serenidad que conocía se hacía presente, creando un contraste abrumador. Cuando finalmente logré abrir los ojos, el mundo a mi alrededor parecía extraño, casi irreconocible. Los colores a mi alrededor parecían desvaídos, y los sonidos llegaban a mí de forma apagada, como si todo estuviera distante, en una realidad que aún intentaba comprender. Me encontraba detrás de una fina cortina que me separaba de este mundo. Fue en ese momento que vi a Simon. Él estaba allí, con una expresión de shock y terror, temblando mientras me sacudía y llamaba mi nombre. Sus manos me sostenían con una intensidad tan desesperada que me causaban repulsión. El hombre que un día amé ahora parecía un completo extraño, alguien que casi había quitado mi vida. Intenté hablar, pero solo un susurro ronco escapó de mis labios. ¡Suéltame!, grité, pero, para mi desesperación, Simon parecía no escuchar o, quién sabe, decidió ignorar mi pedido. Él continuó manipulándome, creyendo que estaba haciendo lo correcto, en un intento mal orientado de ayudar. Lo que él veía como un rescate, para mí, era solo otra violación. Con una energía renovada, impulsada por la adrenalina, empujé el coche lejos, ignorando las protestas de mi cuerpo. Tropiezo al salir del vehículo, sintiendo mis pies tocar el suelo frío. El aire de la noche me envolvió como una ola, refrescante y cortante. Inspiré profundamente, saboreando cada respiración como si fuera la última. Mis sentidos estaban aguzados, pero al mismo tiempo confusos. Absorbía la esencia de Roma, con el aroma de la hierba húmeda y el eco distante de un perro ladrando. Las luces titilantes de la calle conferían un toque sombrío a la escena, creando una atmósfera intrigante y envolvente. Detrás de mí, Simon salió del coche, su voz desbordando una mezcla frenética de ansiedad y arrepentimiento. «Everett, por favor, déjame ayudarte. Lo siento mucho, no sé qué me pasó». Sus palabras me golpearon como cuchillas, cortando el silencio a nuestro alrededor. Al girarme para mirarlo, un profundo choque me invadió. El hombre que temía momentos antes ya no era el mismo. A la luz de todo lo que había vivido, ahora parecía disminuido, pequeño, casi patético. Sus ojos, llenos de miedo, arrepentimiento y confusión, despertaron en mí un breve sentimiento de compasión, como si estuviera ante el caos que ambos habíamos creado. Pero de repente, la dura realidad de sus acciones me golpeó nuevamente. Las marcas de tus manos aún eran visibles en mi cuello, y los recuerdos de asfixia y desesperación resurgieron como una sombra amenazante. «No te acerques», logré decir, sorprendiéndome con la firmeza de mi voz. Terminó. Salió de mi vida. Terminó. Noté que dio un paso adelante, la mano extendida, como si quisiera reconectarse. Mi instinto reaccionó de inmediato, y retrocedí, buscando distancia. «Por favor, hablemos. Puedo cambiarlo, juro». Esa súbita explosión destrozó algo dentro de mí, como si una represa se hubiera roto, liberando toda la ira y el miedo que había guardado durante tanto tiempo.
«¡Cambiar!», grité, mi voz resonando en la tranquilidad de la calle. «Casi mataste a Simon». «No, en realidad me mataste a mí. Morí allí, en ese coche». Él me miró con una mirada vacía y confusa. ¿Cómo podría explicarle el viaje que acababa de enfrentar? ¿La muerte que experimenté? ¿El infierno que vislumbré? No puedes imaginarlo. Pero las palabras brotaron de mí como una torrente. Testifiqué cosas que jamás creerías y comprendí verdades que van más allá de tu capacidad de entender. ¿Y sabes qué me di cuenta? Esta experiencia que vivimos, la señalé con claridad entre nosotros. Eso no es amor. Nunca lo fue. Simon se quedó paralizado mientras yo desahogaba años de dolor y rabia acumulados. Hablé sobre su traición, sobre cómo no solo destruyó nuestro matrimonio, sino que también destrozó mi confianza. Compartí la carga que llevé al intentar mantener a nuestra familia unida, incluso sacrificando mi propia felicidad. Entonces mencioné a Dylan, nuestro hijo. Él superará todo, Simon. Él inspirará a muchas personas y encontrará el verdadero amor. Necesito estar a su lado. Con cada palabra que decía, una fuerza crecía dentro de mí, no de rabia, sino de propósito. Aquella noche se había convertido en un punto de inflexión. «Se acabó, Simon», declaré con calma. «Me estoy yendo y tú no vas a impedirme. Si quieres cambiar, hazlo sin nosotros». Mientras me alejaba, escuché caer mi anillo de diamantes de su mano, pero no miré hacia atrás. Esa historia estaba cerrada. Salí a la oscuridad de la noche. Mi cuerpo estaba exhausto, pero por dentro sentía una claridad renovadora. Mi corazón estaba ligero, como no lo sentía desde hacía años. De cierta manera, renací esa noche, lista para abrazar lo que viniera. La paz me envolvía. Sabía que el camino sería difícil y que aún había mucho por sanar. Pero por primera vez en años, sentí una alegría en lo desconocido. La vida era un regalo, y el verdadero amor tenía una fuerza que ahora comprendía. Con eso me sentía lista para cualquier desafío. Las repercusiones de esa noche resonaron a lo largo de los días y meses siguientes. Fue una montaña rusa de emociones. Mi recuperación era más que física. Involucraba sanación emocional y espiritual. Mi cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse del trauma. Durante semanas mi garganta dolía, un recordatorio constante de todo lo que enfrenté. Tragar o hablar era difícil y las marcas en mi cuello tardaron en desaparecer. Pero el dolor físico era solo el comienzo. El verdadero desafío estaba en enfrentar el impacto emocional y psicológico del ataque. Al principio, el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos volvían, reviviendo cada segundo de asfixia y miedo. Cerraba los ojos y era lanzada de vuelta a aquella noche aterradora. El pánico, la asfixia, la oscuridad. Cada detalle regresaba con una claridad dolorosa, llevándome a buscar ayuda profesional. Sabía que no podría enfrentar todo eso sola. Las sesiones de terapia fueron esenciales. Al principio, revisitar el trauma y expresar mis miedos era aterrador, pero poco a poco comencé a deshacerme de cada capa de lo que viví, no solo el ataque, sino también la experiencia de casi muerte. Hablar sobre mi viaje más allá de la vida era aún más desafiante. ¿Cómo poner en palabras algo tan profundo? Tenía miedo de que mi terapeuta pensara que todo era fruto de mi imaginación. La recuperación no solo consistía en recuperar mi equilibrio, implicaba enfrentar una montaña de emociones, especialmente en relación con Simon. Oscilaba entre la ira y la traición, pero también había momentos de comprensión. Recordaba la compasión que sentí por él, reconociendo sus propias penas. El desafío era reconciliar esos sentimientos y mantener mi enfoque en seguir adelante. Dylan fue mi pilar en medio de todo esto. En los primeros días, él estaba confundido, sin entender por qué estábamos en la casa de mi hermana o qué había pasado con papá. Le expliqué de la manera más ligera posible, sin entrar en detalles pesados. Ver la resiliencia de Dylan me daba fuerza. Se adaptó a la nueva vida con un coraje inspirador. La visión que tuve de su futuro brillante se convirtió en mi motivación, incluso cuando todo parecía sombrío. Poco a poco reconstruí mi vida. Encontré un apartamento acogedor para nosotros, un verdadero hogar. Volver al trabajo fue otro desafío. Al principio, era difícil concentrarme, y sentía las miradas curiosas y las expresiones de pena, pero con el tiempo retomé el ritmo. El mayor cambio, sin embargo, fue mi nueva visión de la vida. Después de estar tan cerca de la muerte, todo parecía más precioso. Las pequeñas alegrías, la risa de Dylan, el calor del sol, el primer sorbo de café, ahora eran tesoros. Comencé a meditar, buscando esa paz que sentí en mi experiencia. Claro, no siempre era fácil. Algunos días, la realidad parecía distante de ese momento de serenidad, y yo cuestionaba todo a mi alrededor. Pero en los momentos de silencio,
esa conexión se reafirmaba, recordándome que existe algo más grande. Mi espiritualidad pasó por una transformación profunda. Aunque no seguía una religión específica, confiaba en la bondad del universo y en la red invisible que nos une. Cada obstáculo se convirtió en una oportunidad de crecimiento, y comencé a enfrentar esos desafíos con el corazón abierto. Con el tiempo, cada encuentro se convirtió en una oportunidad para difundir bondad y amor. Mi viaje dejó de ser solo sobre sanación. Se transformó en una profunda transformación. La mujer que emergió de esta experiencia era más fuerte, más sabia y más compasiva. Enfrenté mis mayores miedos, incluso la propia muerte, y resurgí con un nuevo propósito. Comprendí que la cura no era un fin, sino una aventura constante. Sabía que vendrían días difíciles, llenos de dudas y miedos, pero ahora contaba con las herramientas necesarias para enfrentar cualquier desafío. Día tras día, no solo buscaba la recuperación, sino también el redescubrimiento de quién era realmente. Ese camino comenzó aquella noche y me llevó a lugares que nunca imaginé. Años después, al recordar mi experiencia de casi muerte, me di cuenta de cuánto había cambiado. Esa vivencia fue más que un susto. Fue un punto de inflexión. Una de las mayores transformaciones ocurrió en mi relación con Dylan. La visión de su futuro se convirtió en mi estrella guía. Comencé a ver más allá de sus limitaciones físicas, enfocándome en todo su potencial. Incentivarlo a soñar en grande y a no conformarse con menos se convirtió en mi misión. Dylan me inspiraba con su resiliencia. Él enfrentaba cada desafío con una determinación increíble. Cuando los médicos sugirieron una nueva terapia experimental para recuperar su movilidad, él aceptó sin dudar. La jornada fue larga y dolorosa, llena de días frustrantes y momentos de lágrimas. Pero siempre que el desánimo amenazaba con abatirnos, yo mantenía viva la imagen de Dylan caminando, sonriendo, viviendo plenamente. Esa visión nos daba fuerzas. Años después, ver a Dylan dar sus primeros pasos sin ayuda fue un momento arrebatador. No fue un milagro instantáneo, sino el resultado de mucho trabajo, persistencia y fe. En ese instante, comprendí por qué recibí una segunda oportunidad. Mi visión sobre la vida y la muerte había cambiado para siempre. Antes la muerte me aterrorizaba. Ahora, aprendí a enfrentarla con una paz que nunca había experimentado. ¿Dejar este mundo? Absolutamente no. Mi viaje me ha revelado cuán preciosa es realmente la vida. Hoy, veo la muerte no como un final, sino como un paso hacia otra forma de existencia. Este entendimiento ha transformado la manera en que vivo. He comenzado a valorar cada momento y la importancia de cada interacción. Aprendí a dejar de lado los rencores y a dejar de juzgar tan rápidamente. Cuando nos damos cuenta del tumulto que creamos con la negatividad, cultivar amor, compasión y perdón se convierte en una prioridad esencial. Curiosamente, mi camino tomó un rumbo inesperado. Comencé a compartir mi historia, primero en grupos de apoyo más íntimos y después en encuentros más grandes. Descubrí que mis experiencias, por más desafiantes que fueran, podían ofrecer consuelo y esperanza a otros en momentos difíciles. Nunca planeé ser un líder espiritual o algo por el estilo, pero si compartir mi viaje puede ayudar a alguien a encontrar fuerzas, siento que es mi deber hacerlo. En cuanto a Simon, me llevó mucho tiempo llegar a un lugar de perdón. Nuestra relación nunca fue cercana, y él se alejó de la vida de Dylan durante muchos años. Sin embargo, cuando Dylan llegó a la adolescencia y expresó el deseo de reconectarse con su padre, decidí no interferir. Vi esta oportunidad como una forma de que Dylan viviera los valores de perdón y compasión que tanto aprecio. El reencuentro de ellos resultó ser una experiencia de sanación para todos nosotros. Vi a Simon como un hombre transformado, alguien que enfrentó su oscuridad y emergió más fuerte. Agradezco profundamente por compartir sus testimonios y por abrir sus corazones. Un agradecimiento especial a cada uno de ustedes que permaneció hasta el final, escuchando con atención y receptividad. Prometo que aquellos que se mantuvieron hasta el final de esta historia serán bendecidos por Dios, quien traerá paz a sus corazones y renovará sus fuerzas para enfrentar las batallas de la vida. Pido que Él ilumine los caminos de todos, fortaleciendo la fe y trayendo esperanza en cada paso. Que ustedes sigan en paz con amor y valentía en el corazón. Gracias por estar aquí. Hasta el próximo video.